Muy buenos días a todos de nuevo, 2021 ya, a ver qué nos depara este año. Pero bueno, sea lo que sea, al menos sabéis que podéis contar con esta ronda final de programas de Animation Bump. Y bueno, ya empezamos con fuerza y ganas hoy, y os traemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la censura en la animación. Como siempre, estáis escuchando a Inma Bonora. Buenas. Delia Ponce. ¡Feliz año! Araceli Solís. Hola. Y a un servidor, Diego Cutanda. ¿Listos para empezar de nuevo? Pues venga, a por ello. ¡Ah! Censura. ¿Por dónde empezar? Es que ya de entrada a mí me parece muy alienígena que estemos en el siglo XXI y aún exista el aparato de la censura. Y bueno, no solo en los países más tradicionalistas, no. Hay lugares en el mundo en los que se habla mucho de progreso, que bueno, por otra parte habría que empezar por definir qué es eso exactamente. Pero cuidado con lo que se salga de la ideología predominante. Yo creo que podríamos empezar tomando la ideología como concepto clave para empezar. ¿Qué os parece? Perfecto, sí. Muy bien. Vale, venga, pues vamos. Porque aquí hay material para dar, vender y regalar. Y es que, bueno, como todos sabemos, vivimos en una sociedad. Claramente. Sí. Y más allá del meme, esto es completamente cierto. Hay una serie de organismos que tienen la hegemonía de la moral y de las normas y en cada zona del mundo es de una manera. Y por eso quienes controlan los medios de comunicación de cada lugar revisan los mensajes que se envían. Nos guste o no, la televisión, la prensa, las redes tienen muchísimo poder sobre la ciudadanía. Y aquí es donde entra en juego la censura. Vamos a poner un ejemplo práctico. Todos conocemos Padre de Familia, ¿no? Que es una de las series más bestias que se han emitido y que no tiene ningún tipo de pudor en criticar todo lo criticable de la manera pues, más explícita posible. Pues bien, yo no sé si recordáis que en el año 2010 sacó un capítulo que la televisión estadounidense se negó a emitir por tratar, a su particular manera, el tema del aborto. ¿Qué capítulo? Sí, un capítulo muy, muy controvertido. Se dedicaron a satirizar los argumentos que los pro-vida estaban dando en sus manifestaciones contra el aborto y bueno, pues como suelen hacer, fueron muy gráficos con el asunto. Sí. La cosa es, si de algo podemos estar seguros es de que Padre de Familia nunca se ha cortado un pelo. Puede llegar a mostrar imágenes muy violentas, hablar del abuso, de la prostitución, de la pederastia, de la zoofilia y mira que los estadounidenses ya suelen tener reparos en tratar el tema del sexo de manera explícita o realista. Pues Padre de Familia nunca ha tenido ese problema tampoco. Pero es que incluso llegando a tratar cosas súper bestias como... ¿Os acordáis del flashback en el que Stewie, que es el bebé de la familia, para quien no lo conozca, salía desnudo, gritando, corriendo, porque decía que se había escapado del sótano de Kevin Spacey muchos años antes de que saltara todo el escándalo? Es que es muy turbia la serie, la cúpula de Hollywood y todo en general. Turbio. Y sin embargo es tratar el aborto y saltar la censura. Sí. Esto solo puede deberse a la fuerte postura antiabortista que existe en este país. Sí. Además, como su ideología está muy vinculada a la moral cristiana y parece que en los últimos tiempos ha habido un auge bastante reaccionario, no sé por qué, pues no es de extrañar que la alarma saltara. Que hablando de religión, no podemos no mencionar que en South Park habían varios episodios en los que aparecía una representación gráfica de Mahoma, que formaba como parte de una especie de Liga de los Superamigos, que es la Liga de la Justicia, pero con un profeta de cada religión. La habían dibujado en otras temporadas, pero en la 10ª, creo que fue, cuando volvieron a sacarle, empezaron a recibir amenazas de muerte. Vaya. Bastantes. Y entonces al final en Comedy Channel dijeron no lo podemos poner porque la vamos a liar. Terminaron censurándolo, le pusieron un rectángulo negro, que esa es ahora la forma, decidieron adoptar la broma, como siempre hacen. Pues eso, rectángulo negro, que pone Censored y ale, pa'lante. Pues mira, otra cosa que ocurre en algunos países musulmanes, ya que hablamos de este tema, es que no está nada bien visto hablar de evolucionismo, porque va en contra de los postulados del Islam. Entonces esto es algo que tenían que modificar, por ejemplo, en las digievoluciones de los Digimon. Claro. Y en lugar de decir, Pepitomon digievoluciona, pues lo que hacen es decir, me cambio por mi hermano mayor. Madre mía. Sí, y así pues parece un poco heavy. Yo he estado investigando y parece ser que esto es algo que a los árabes les hace gracia porque es como la broma del primo Zumosol.
Yo no sé si nuestro público de la generación Z lo pillará, vosotros os habéis reído, pero igual es bastante universal. Sí. No sé, vale. No es un defecto millennial No, mío. no. Vale. Creo. Básicamente, por si alguien no lo pilla, es que si se están metiendo contigo y llamas a tu primo o a tu hermano mayor, les que van a salir escaldades son les bullies. Y pues eso, les hacía gracia. Aunque bueno, más adelante en Digimon Tamers lo cambiaron y pusieron, en lugar de Digi evolucionar, ascender de categoría o instalar la versión mejorada del sistema. Genial. Es que la censura ataca donde menos te lo esperas. De hecho, en Estados Unidos decidieron censurar una escena en la que Doraemon se había hecho daño y por lo tanto pues, se había puesto 2 tiritas en la nariz, que era donde se había dado un golpe. Ujú. Pues por algún motivo no les pareció bien que saliera un símbolo religioso, que son 2 tiritas, pero bueno, y en la escena censurada decidieron mostrar a Doraemon comiéndose una pizza, que no tiene nada que ver con la original. Vaya. Es que qué gente. Luego somos nosotros la generación de los ofendiditos, que tanto les gusta decir. Pero bueno, hablando de gente ofendida, ¿vosotras sabíais que Winnie the Pooh está prohibido en China? Está declarado como material ilegal. Porque por lo visto es usado como instrumento de burla para reírse del presidente del país, Xi Jinping. Porque por lo visto se parecen un poquito. Un poquito sí, ¿eh? Y no le ha sentado bien al señor. En 2018, el presidente de China visitó por primera vez España y cuando estaba llegando a la Puerta del Sol, que, como ya sabéis, pues suele estar llena de gente disfrazada de personajes para ganarse la vida. Pues resulta que había un señor disfrazado de Winnie the Pooh y fue la policía y le dijo, por favor, escóndete 30 minutos hasta que te bañe el señor, que no la queremos liar. Pero con lo que me gustaría a mí que alguien creara aposta un Muppet con mi cara. ¿Cómo te ofendes? Bueno, pues siguiendo por esta línea, yo no estoy muy segura de que esto se enmarque dentro de censura ideológica, pero también criticaron mucho a Saint Seiya, o sea, los guerreros del Zodíaco, que es como se conoce aquí, por ser una serie que hacía apología a la homosexualidad. Y de hecho, incluso una asociación moralista consiguió evitar que se emitiera un tiempo en España. Homosexualidad e incluso también un poco de contenido trans y non-binary, porque yo me acuerdo de ser pequeña y querer ser el caballero Andrómeda porque me creía que era la única mujer que había. Es que, justamente, Andrómeda ha sido, de hecho, de los personajes que más quebraderos de cabeza ha dado a los padres más conservadores, porque claro, les molestaba mucho que, justamente, como has dicho, no terminase de mostrar claramente cuál era su género u orientación sexual, porque llevaba el pelo largo, tenía la armadura rosada, rasgos físicos delicados, un temperamento más calmado que sus compañeros, Sí. y claro, ante la duda, pues bueno, los sectores más intolerantes solo podían reducir al personaje a una apología a la homosexualidad. En fin. Es que si nos metemos en censura LGTB, no salimos de ahí nunca, porque hay infinitos casos. Tenemos lo que comentábamos el año pasado sobre Sailor Moon, Utena, Steven Universe y muchas más, en las que directamente se cambia el género de algunos personajes en el doblaje para evitar que hubiera alguna relación que no fuera heterosexual. También el capítulo de Agallas que mencionamos hace mucho, en el que se intuía solo que había una relación lésbica. Todo horrible. Saltan enseguida a la mínima que ven algo así. Claro, lo que ocurre es que pues una cadena que compra una serie lo hace sin haber visto todo el metraje y pues es entonces cuando llegan las sorpresitas y no saben qué hacer, porque si ven algo que consideran no apto para niñas, ya no pueden quitarlo de la parrilla para ponerlo en horario no infantil. De todos modos, hay cosas que se censuran porque se consideran demasiado fuertes para el público infantil sin razón de ser. Me estoy refiriendo a la sexualización, más concretamente a la sexualización de algo totalmente natural. Un ejemplo de ello es cómo en Estados Unidos se gastaron un pastón en retocar la serie de David el Gnomo, ya ves tú, David el Gnomo, porque les pareció que los pechos de Lisa, que es la esposa de David el Gnomo, eran demasiado grandes. Ay, señor. Cuidado, no vaya a ser que les niñes terminen siendo todes unes pervertides sexuales porque vean a una señora ancianita con los pechos grandes, que para nada es algo que sea totalmente normal y que se vea en la vida real todos los días. Eso me ha recordado a que hace unos años en Indonesia también decidieron censurar el bikini que viste Arenita de Bob Esponja porque lo consideraban demasiado provocador. Y claro, no sé, igual el problema lo tienen los censores por parecerle provocativa a una ardilla. ¡Una ardilla! A ver. Pero vamos, yo entiendo que obviamente, siendo una de las series de animación más conocidas de las últimas décadas como lo es Bob Esponja, no podía librarse de las críticas de los sectores más conservadores. Y de hecho, en Estados Unidos, el grupo cristiano conservador estadounidense Focus on the Family criticó la serie por hacer propaganda homosexual,
basándose en que esta era la orientación sexual de su protagonista, que es Bob Esponja. Nada, que su creador, Steven Hillenburg, decidió hacer público que para él, Bob Esponja, sí que pertenecía al colectivo LGBTQ+, pero no como pensaba Focus on the Family, porque nuestra esponja favorita en realidad es asexual. Claro, esto solo ha provocado que en países como Indonesia puede que se censure Bob Esponja definitivamente hasta el punto de no emitirse más. Yo me pregunto si siquiera están entendiendo lo que están censurando. Yo creo que hay una desinformación tan grande con respecto a todas estas identidades que ahora están alzando la voz por fin, que yo no creo que entiendan que están censurando. Pero vamos, tampoco creo que las plataformas y cadenas que compran contenido hagan un estudio pormenorizado de lo que están comprando, ni tampoco del país del que vienen. Voy a retomar el caso de Digimon, porque es que su sexualización también ha sido censurada. Este caso es distinto al de David el Nomo porque no están tapando o borrando algo natural, sino que lo que hacen es que están tratando de proteger a las niñas de los cuerpos semidesnudos y sexualizados de algunos personajes que, bueno, sobre todo aparecen en el merchandising, en las cartas, las figuritas de acción, todo esto. Y el argumento que ellos usan es que eso no lo deben ver las criaturas. Dejando de lado lo dañina que es la sexualización en general y lo preocupante que es en el anime, hay que tener en cuenta que Digimon tienen un montón de contenido que está enfocado a los adultos, como por ejemplo los videojuegos. De hecho, en los juegos hay tanto fanservice, bueno, no me gusta decir fanservice en este contexto porque es que parece que les estés haciendo a los fans un favor y lo que estás haciendo es perpetuar el machismo. Sí. Pero bueno, digamos que hay tanto erotismo porque los dibujantes a quienes contrataron para hacer el arte eran dibujantes de hentai. ¡Ostras! Sí, sí. Pero yo eso no lo sabía, ¿eh? Es de tener poquito conocimiento porque van a jugar niños al final, no sé. Bueno, ya hemos hablado de censuras ideológicas, políticas y sexuales. Nos toca hablar ya del plato gordo, la censura de la violencia. Bueno. Pues ha llegado el momento de hablar de Naruto. Aquí lo que hicieron fue sustituir la sangre por manchas negras. De nuevo, ¿de verdad te gastas dinero en animar manchas negras? Si te preocupa que una criatura se traumatice con Naruto, no lo emitas en horario infantil. Es que es eso. Yo pienso que cambiar el color de la sangre o eliminarla no va a ocultar el contexto violento que haya detrás de una pelea. Creo que solo lo va a hacer más inverosímil. Y al final a mí me parecen pues intentos un poco ridículos, la verdad, de acallar las voces críticas que piensan que son dibujos violentos que vulneran el código ético y así poder seguir manteniendo series como Naruto, Dragon Ball o One Piece en un horario infantil, porque es que al final son series que daban y dan buenos datos de audiencia. Sí. Y respecto a lo que decías, ese recurso tan horrible, bueno, a mí me parece horrible, de cambiar la sangre por manchas de colores o simplemente cambiarle el color, es algo que se ha hecho bastante en España. Porque sí, parece que la sangre roja es demasiado mainstream, así que bueno, mejor que los niños piensen que les puede salir petróleo del cuerpo, en el caso de sangre negra, o peor, de colores extraños. Por favor, naturalicemos que por nuestras venas corre sangre. Me recuerda un poco a los anuncios de compresas en los que la sangre todavía es limpiacristales azul. Y no solo con la sangre, todo lo que sea fracturas, heridas demasiado grandes, desmembramientos, todo eso se elimina o se suaviza. Y no solo aquí en los sensores en España. La verdad es que la gran mayoría de estas decisiones las toman desde Japón. Y como comentaba Sima, todo esto que ocurre con animes como Naruto, One Piece, Dragon Ball, pues como shonens, pertenecen a esta demografía que es fácilmente ampliable a los públicos más jóvenes desde el punto de vista de los estudios, claro. Y bueno, yo como fanática de este género, esto me perjudica. Porque imaginaos, cuando se emitió el final de Naruto Shippuden, hubo algo que todos jurábamos que se iba a censurar, dado el historial. Pero no fue así. Supongo que al ser el final quisieron superar esas expectativas. Pero vamos, que nos sorprendió a todos. Hasta casi nos teníamos que sentir agradecidos de que el final de una de nuestras obras favoritas no se censurase. Es que siendo el final, ¿qué van a hacer? Claro, cancelártela. Y bueno, pero aún así hay algo por lo que no puedo decidir si esto es del todo malo, ¿vale? Os lo explico con un ejemplo. En los primeros capítulos de One Piece, cuando conocemos a Sanji y su pasado, nos enteramos que su mentor Zeff sacrificó su pierna para salvarle de ahogarse en una tormenta. Y luego, cuando quedaron varados en mitad de la nada, le da toda la comida disponible a Sanji a pesar de que muy bien puede morir de hambre. Lo que el anime omite totalmente es que Zeff no pierde su pierna durante la tormenta.
sino que en el manga él mismo se la corta y se la come para sobrevivir. Uf. Ahora, como joven adulta que disfruta de este shonen, mi primera reacción fue ¿por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué eliminarías algo tan impactante? La verdad es que me sentí un poco traicionada, porque en ambas versiones Seth hace un sacrificio por Sanji, pero el original obviamente lo lleva a otro nivel. Y de no haber leído el manga yo nunca lo hubiera sabido. Claro, es que en el caso de ser la distribuidora de anime en España quien hace ese tipo de censura, es que no entienden que en Japón todo el mundo consume manga y anime y que no por ser dibujos animados son para niñes. Que precisamente en el anime la sexualización y la violencia están a la orden del día. O sea, son cosas con las que se juega muchísimo, que no solo son el motor de las tramas y de momentos dramáticos como este que cuentas, sino es que también son el motor de la gran mayoría de los chistes. Es que supongo que es todo un intento por comercializarlo lo máximo posible. Censurando momentos tan bestias como estos, dicen, bueno, la sangre es negra o le hemos puesto una telita en las tetas, ya lo pueden ver niños, ¿no? Sí, es que totalmente, esa es la clave. Pero es que luego leí al propio creador de One Piece, Eiichiro Oda, responder a un fan que preguntaba sobre este cambio. Y lo que él respondió fue, sí, escuchar que se comió su propia pierna sería demasiado impactante para los niños pequeños. Cuando consideras que un medio como la televisión tiene decenas de millones de espectadores, no considerarlo sería un error terrible. Es impresionante que todos los animadores puedan crear continuamente programas tan maravillosos y al mismo tiempo pensar en estas cosas. Y es esto lo que me pone en conflicto, porque yo misma vi algo de Inuyasha cuando era pequeña, que es un anime shonen, con buenas dosis de sangre y violencia en el manga, pero que se suavizó en el anime de forma que pude verla en mi infancia. Y yo lo que vi en mi infancia de Inuyasha es un recuerdo muy grato, por lo que ahora estoy muy confusa sobre esto. De no haberse censurado esa violencia, yo no hubiera podido disfrutar de ese anime cuando lo hice. Y bueno, no sé qué pensáis al respecto. Supongo que depende de si pensamos si vale la pena o no incluir a esos espectadores más jóvenes a cambio de sacrificar algo que es importante para nosotros los fans, para los que se supone que iba dirigida esa obra original. A ver, es que yo creo que está claro que se puede suavizar el material violento que tiene una serie de animación para hacerla más accesible a todos los públicos y obviamente ganar más beneficio económico que no se vive del aire. Pero es que creo que hay formas y formas de hacerlo. Por ejemplo, en España se emitieron al menos 2 versiones de Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco. Pues la que se emitió por Telecinco era una versión censurada, donde se habían cortado muchas escenas y la sangre se había coloreado de color carne. A ver, eso supuso que en algunas ocasiones incluso se llegase a confundir con cierta sustancia blanquecina que todos conocemos y no voy a decir el nombre y qué necesidad. Vamos, que yo hubiese preferido lo que hicieron en Estados Unidos, donde la sangre estaba teñida azul y verde. Yo qué sé, por lo menos no se puede confundir con nada. Otro caso curioso es el del videojuego y anime Danganronpa, que sufrió también bastante censura. La sangre terminó siendo rosa, pero rosa, o sea, rosa chicle, que a mí eso me traumó un poco, la verdad. No sé en qué momento a alguien le pareció que esto iba a hacer un videojuego y serie que básicamente trata sobre adolescentes que se ven envueltos en un juego de matar más family friendly. Pero bueno, el caso es que es algo distinto al resto porque esto pasó a formar parte de la identidad de la franquicia, lo hicieron algo suyo. Yo también recuerdo algunos videojuegos de cuando era pequeño, bueno, que a mi madre no le gustaba que jugara a ellos, así que perdona mamá, porque eran muy violentos. Como por ejemplo, Turok, cazador de dinosaurios, en los que en las opciones del juego podías elegir si querías que la sangre fuera roja o verde. Pero es eso, me parece un sinsentido tan grande. Nunca comprenderemos cuándo algo les parece bien o mal a los americanos. Es un poco el criterio este que siguen cuando te cachean en el aeropuerto, ¿no? En random. Tú no. Bueno, pues creo que es un buen momento para hablar de una de las series más violentas y despiadadas de la faz de la Tierra. ¡Pingu!
¿Vosotras os acordáis de esta serie de stop motion con plastilina de un pingüinito que vivía con su familia en un iglú? Mi serie favorita. Pues por lo visto tiene bastantes episodios censurados, más de 10. Wow. Jope. Y son por cosas sin mucho sentido, la verdad. En alguno es porque la madre le pega una bofetada a Pingu. Wow, pero Otros por ser demasiado terrorífico para los niños, cosa que yo no recuerdo haber visto en ningún momento. Otros por promover el comunismo, solo porque aparecía un cartel en ruso. Muy loco todo, vamos. Vamos, solo faltaba que censuraran el capítulo en el que Pinga se hace pis encima o alguna escena en la que saliera el papá de Pingu planchando y la madre leyendo el periódico. Mira, yo os voy a decir una cosa, independientemente de lo que vayas a decir, Diego, yo tengo muy claro que enseñarles a las niñas cualquier cosa que no sea Pingu es corromperles. Que sepas, por cierto, que el de Pinga me parece que también está censurado por humor de retrete. Humor de mierda. En fin. Lo que has dicho antes del comunismo, lo siento, pero esto me ha recordado que por internet navega la teoría conspiranoica de que los pitufos también promueven el comunismo. En plan, no. sí, son los azules más rojos, solo porque comparten bienes para el uso colectivo, todos realizan una labor en beneficio de toda la aldea. Bueno, en fin, a mí esto me parece una fantasía. Podemos proseguir con la censura. Ay. Bueno, también tenemos casos de, llamémoslos, censura por racismo. Aunque más que ser casos en los que se llega a un consenso para eliminar algo que no está bien, son mayoritariamente ejemplos de, sobre todo, Disney, dándose cuenta de que no puede seguir siendo racista y borrando escenas o personajes de algunas de sus películas o cortos. Hay muchos casos de blackface y de estereotipos racistas en su historia. Tenemos, por ejemplo, en fantasía, el caso de Sunflower, un personaje de la Sinfonía Pastoral que era una pequeña centauro con cuerpo de niña negra, que se dedicaba a servir a las centauros blancas y tenía un perfil muy estereotipado. Pues Disney se dio cuenta en las reediciones que sacaron que la gente les criticaría, así que ¡puf!, la eliminaron. Y ahora o hay un hueco donde solía estar o han hecho zoom al plano y no aparece. Bueno, eso sí hay suerte, porque con los largometrajes, en lugar de censurar cada una de las escenas racistas que han hecho durante años, ahora han tomado la política de poner un cartel al principio de las películas para alertar de que hay representaciones culturales obsoletas. Ellos dicen que esta decisión de no borrarlas es para aprender de los errores del pasado. A ver, en parte lo veo bien, pero se me pasa cuando recuerdo que siguen sacando dinero con ello, así que... A ver, yo personalmente no me fío demasiado de Disney. Lloro como una magdalena con Dumbo, eso es verdad, pero es pensar en que los cuervos tienen acento afroamericano y que el líder se llama Jim Crow, que es el tío que impulsó allí las leyes de segregación racistas. Y me acuerdo de pronto de todas estas políticas cuestionables que han llevado a cabo desde que se fundó, desde el minuto cero, vamos. Y bueno, ya ni hablar del caso de Lucky Luke en Estados Unidos, donde pensaron que sería mucho mejor que los niños vieran una serie donde se eliminara toda representación de las minorías étnicas. Y de hecho, es que claro, eliminaron a tantos personajes porque recordemos que Lucky Luke esto no sucede precisamente, ¿sabes? Es el puto desierto. Eliminaron a tantos personajes que, claro, el vaquero más rápido del este se tiene que relacionar con los animales mucho más de lo que lo hace en el cómic para poder tener a alguien con quien relacionarse. Pero sin sentido. Y bueno, ahora quería compartir un caso que no he sabido cómo llamarlo porque no sé si se ha vuelto a hacer algo así parecido. Y bueno, lo vamos a llamar censura de adaptación. A ver. El anime de Candy Candy fue un bombazo cuando se distribuyó internacionalmente por ahí en los 80. Y bueno, ocurre que en esta historia, que es muy melodramática, se hizo tremendamente popular la pareja de Candy y Terry. Pero el final, como en la vida misma, no les da a estos dos el final feliz que muchos, pero tengo que destacarlo, muchos deseaban. Es así como en Italia, cuando recibieron el final de la serie, los encargados se preocuparon muchísimo porque los fanáticos iban a decepcionarse. Y consideraron que era un final no apto para todos los públicos por su alto contenido dramático. Increíble. Y por esa razón decidieron cambiar el final por ellos mismos. Editaron, cortaron escenas antiguas de la serie, es decir, capítulos que ya habían sido emitidos, y la montaron con ese final que habían recibido. Un último cambio de guión para el doblaje italiano y ¡voilá! Problema resuelto. Candy y Terry terminan juntos,
a pesar de haberse separado 5 capítulos atrás. Y bueno, nada, la magia de la edición. Me recuerda al capítulo de Los Simpson en el que no encuentran a Milhouse para acabar la película de Radioactivo Man y juntan como muchas escenas en las que están diferentes. Estoy despedido y con razón. Y bueno, por lo que he sacado de mi investigación, es real que los italianos que vieron la versión doblada en su idioma no conocen otro final que este. Así que si lo pensáis, realmente es flipante a qué nivel pueden llegar los censores para satisfacer a las exigencias del público. Para cuidar a la población. Para cuidar sus corazoncitos. Exacto, que no se rompan. Pues a mí en realidad la censura de adaptación, al menos en cuanto a retoque o manipulación del guión en la traducción, es algo que siempre me ha molestado mucho. Principalmente porque yo creo que refleja la ignorancia de las distribuidoras y de los censores, que se deben pensar que el público que consume animación tiene expectativas muy bajas o no va a percibir que se está ofreciendo un producto que no tiene un mínimo de coherencia narrativa. Vamos, que se nos toma por tontos. Inma, me estoy acordando de... A ver si lo adivináis. Digimon. Oh. Aquí en España les pareció buena idea fusionar las 2 primeras películas que sacaron en una. Y claro, cambiaron 10.000 diálogos para que estuviera todo con sentido. Cortaron de aquí y de allá como les dio la gana. Los personajes hablan a 1000 por hora y pasan del llanto a la risa en 2 segundos. Y bueno, ocurren aberraciones narrativas tan estúpidas como esta. Hasta que sea destruido, pero no puedo hacerlo. Todo es culpa mía, no suya. ¿Qué es lo que te pasa? Es la historia más triste que he oído nunca. Soy yo el que tiene el problema, no tú. No te lo tomes así. Vale, menuda rapidez. No solo eso, que ya esto me parece muy fuerte, la verdad, pero encima también porque cuando se censuran elementos o nombres solo por alejarse de nuestras fronteras, creo que se está negando el papel que tiene la animación como recurso de transmisión de la riqueza cultural de otros países. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en España antiguamente los personajes de Doraemon no compraban con yenes, lo hacían con pesetas o euros. Sí, que bueno, por otra parte es un buen trabajo de traducción a la hora de acercar la historia a las niñas de otros países, pero bueno, es cierto que de eso al imperialismo hay un saltito. Pero es que además, si no recuerdo mal, en las últimas temporadas en Estados Unidos lo llevaban al límite, ¿no? Cambiaban también la moneda por los dólares, los palillos por tenedores, no muestran a Novita llorando. Claro, porque los hombres no lloran, ¿no? En fin, tremendo. Y además es que el 50% de la serie es Novita llorando. Novita llorando, exactamente. Es que lo que hacen es que no le ponen las lágrimas, está como así. Tremendo. No sé. Frustrado, está frustrado. Está frustrado como un hombre. Por Dios. Hay ejemplos más actuales aquí en España, ¿eh? De hecho, a mí me flipa muchísimo que hay series como Pokémon o Digimon que, claro, nos llegaron desde Estados Unidos y desde entonces seguimos adoptando los nombres americanos de todos los personajes. Y lo tenemos tan asimilado que para nosotros es muy raro pensar que Jesse y James en realidad se llaman Musashi y Kojiro. Ostras. Y que Ash Ketchum es conocido en Japón como Satoshi. Y claro, lo más raro de todo es que esto no es algo que ocurra solo en España. Es que la traducción estadounidense es la que se ha mantenido en todo el mundo. Y claro, la versión japonesa, que es la original, es la rarita. Claro, claro. Y bueno, volviendo a ligar con la situación surrealista de Winnie the Pooh en China que vimos antes, tenemos más ejemplos del poder que tiene Internet y las redes sociales. Y cómo pueden llegar a hacer que se censuren cosas inofensivas. Tenemos, por ejemplo, el meme de Pepe the Frog, la rana Pepe, que seguramente muchos hayáis visto y no sepáis el origen. Es esta ranita con los ojos saltones que aparece en Twitter cada día 20 veces. Es una simpática rana verde creada para un webcómic que fue adoptada por el foro 4chan de extrema derecha, Vaya. quienes poco a poco fueron creando memes más ofensivos con ella. Hasta que a día de hoy está registrada como símbolo de odio, la pobre ranita. Hay mucho por contar sobre este meme. Hay una historia surrealista sobre el impacto que tuvo en las elecciones estadounidenses de 2016, cómo ayudó a polarizar aún más el país. Madre mía. El artista del webcómic tuvo que matar al personaje porque vio que no lo podía recuperar y dijo, yo no quiero estar asociado con esto. Madre mía. Como recomendación final, si queréis saber más al respecto, miraos el documental que han sacado este año llamado Feels Good, Man, que cuenta su historia. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. ¿Y tú? ¿Conoces algún caso de censura super random en la animación?
Si es así, por favor, cuéntanoslo, que así podemos aprender todos de todos y nos lo pasamos genial en el proceso. Esperamos que hayáis disfrutado del programa y que os haga más fácil la vuelta a la rutina. Un saludo a Marta Jimeno y Silbel Ponmor, como siempre, y nos oímos la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao.